de las personas que pasa por todas las regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que conocemos ya común en casi todos los países como seguridad y salud en el trabajo, también en el tema de garantizar la integridad física de las personas, está el aseguramiento, perdón, está el aseguramiento de la infraestructura, que muchos lo relacionan con el tema de seguridad física, pero tiene también que ver con la sismoresistencia y tiene que ver también con los códigos de seguridad humana y tiene que ver con todo el tema de protección contra incendios. Entonces, en ese aseguramiento de la infraestructura también está el mantenimiento preventivo. En el aseguramiento de los procesos está todo lo que tiene que ver con los focos de calidad y todo lo que tiene que ver con los focos de mejoramiento. En el aseguramiento de la información, pues tenemos todo lo que hablamos sobre ciberseguridad, pero también sobre cómo protegemos los archivos críticos de una organización. Está la gestión de los eventos operacionales. Eh, eh, Hay códigos de seguridad de gestión operacional bien interesantes, como los de la industria aeronáutica, los del transporte, del servicio público de transporte. Está todo el tema del manejo de crisis, está todo el tema de gestión de emergencias y riesgos de desastres, está todo lo atinente a la gestión para la continuidad del negocio y obviamente esto todo tiene un impacto en lo financiero. Entonces, estas que son categorías, la primera conversación que quisiera tener con ustedes, espero que alguien levante la mano, es que estas categorías en realidad son categorías que permiten agrupar los controles para poder tener un mapa de controles más controlable, valga la redundancia. O sea, que yo los pueda ver mejor e identificar mejor a lo largo del mapa de valor de una organización. Mucho más allá de, mucho más allá de la valoración de eficacia, todavía no hemos llegado a ese tema, es hablar sobre cómo es el conjunto de controles que están ligados al aseguramiento integral del riesgo en una organización y pasan por todos esos temas. Entonces, la primera intervención que quisiera escucharla alrededor de esos controles para el aseguramiento. ¿Son suficientes? ¿Habría que hacerle un doble clic? ¿Están demasiado específicos? Hay de muchas categorías. Yo veo que Carlos Mauricio está levantando la mano, así como Carlos Mauricio, que esperamos que haya muchas más participaciones. Carlos Mauricio, por favor. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que es interesante poder uno agrupar ciertos controles en este tipo de categorías porque somos conscientes que el dueño del proceso, aunque es el dueño, eh, muchas veces no dependen muchas cosas de él. Sucede con los temas de, digamos, con el tema de seguridad en la información. Pues yo como usuario utilizo la información y los sistemas de la compañía, pero no necesariamente quiere decir que todos los controles estén bajo mi mando, pero sí hay alguien que aglutina porque no tiene el proceso como tal, no tiene la función como tal a su cargo, pero sí tiene la transversal dentro de la organización. Lo mismo puede suceder con gestión de emergencias y riesgos de desastres. Entonces es bueno agruparlos de esta forma porque hay algunos de los riesgos, algunos de los controles que sí los vas a poder ver con el dueño de esa función, ¿cierto? O la tienes que ver con el dueño de la función transversal. Entonces, otro es que tú colocas aseguramiento financiero. Pues sí, puede que mi proceso tenga algunos riesgos financieros, pero quien realmente ejerce el control es otra área. Entonces, es una forma de poder, yo diría que esto no solo es una columna, sino es una parte de una matriz donde tú tienes que colocar aquí estos macroprocesos, por llamarlo así, por otro lado los procesos que agregan valor a la organización y vas a ver dónde, con quién tienes que hablar o a quién tienes que preguntarle por cada uno de esos controles. No siempre el que le preguntas es el que tiene la potestad sobre para la aplicación de ese control y peor aún, si no sabes a quién preguntarle, muchas veces te contestan sin decirte realmente si esa es
la realidad de ese control y la efectividad del mismo. Tenemos a Santiago, gracias Carlos, qué chévere, eso es lo que queremos, tener una conversación dinámica. Santiago de Nutec y luego a Isabel Casares levantando la mano. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Sí, igual coincido con lo que decía Carlos, en gran medida con el comentario, pero mi comentario también va por el lado de que el dueño del proceso o el dueño del activo asociado con estos controles es el llamado a definir no el control, pero sí el nivel de aseguramiento que se tiene que tener sobre el activo. Porque ¿quién mejor que el dueño de esa información o el dueño de ese proceso para decirme cuál es el nivel o el apetito de riesgo que yo voy a estar dispuesto a asumir con mis activos? Que la ejecución del control se traslade, por ejemplo, como bien decía Carlos, a seguridad de la información o a otra área especializada o técnica, ese ya es otro tema. Pero el responsable o el propietario del proceso o del activo es quien tiene que definir, ¿no?, qué tan susceptible o qué tanto va a estar dispuesto a exponerse a uno u otro riesgo, ¿no? Eso, por ahí va mi comentario. Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Ahora esperamos que nos des otra de tus intervenciones. Qué bien, Isabel Casares levantó la mano, queremos escucharte, Isabel. Estás trasnochándote desde Madrid. Estoy trasnochando desde Canarias. Esta vez Canarias, me ha pillado pero en las islas. por Dios. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues un poco de acuerdo con lo que comentaban Santiago y Mauricio. Dentro de el modelo de las líneas vemos que controles tienen todos los miembros de la organización. De alguna forma, dentro de los controles de aseguramiento que comentabas, yo distinguiría entre controles de un aseguramiento razonable, un aseguramiento que nos permite una cierta seguridad dentro de la empresa para saber cuánto de controlada la tenemos, y por otra parte la del aseguramiento propio como externalización luego a través de pólizas de seguros, que no es un control en sí, pero sí que esa transferencia nos permite gestionar y controlar mejor la organización. Y por otra parte, yo también diferenciaría, o por lo menos la experiencia me lleva a que hay una serie de controles que van a ser controles globales de empresa, y dentro de los que pones por la parte de información, parte de operativo, para la parte de controles de riesgos de desastre, pero que toda la organización le va a afectar en la misma intensidad, independientemente de las actividades que realice. Mientras que luego vamos a tener unos controles específicos por riesgos. Los riesgos financieros, los operacionales, los reputacionales, los estratégicos, van a tener unos controles totalmente diferentes, específicos para esos riesgos. Por lo tanto, si en esa clasificación que tú bien has puesto ponemos los controles que ya son específicos de riesgos, los controles propios de empresa para poder diferenciar cada una de las empresas, cuántos están más o menos controladas, y luego a más le añadimos esa posibilidad de control, ya digo, aunque no sea tal, de la transferencia a través de una entidad aseguradora, en este caso pólizas de seguros, que nos permiten minimizar esas consecuencias que tenemos para nuestra organización, no para el propio riesgo en sí, nos va a permitir, como tú bien dices, que cuando vayamos a cuantificar podamos ponderar, podamos dar un peso mayor o menor y podamos incluso establecer lo que muchas empresas nos piden. ¿Cuál es el control mínimo que tenemos que tener? A partir de ahí, si quiero mejorar, sé que tengo opción de mejorar, pero necesito saber un mínimo. ¿Cuál es el mínimo aceptable para que yo pueda poder continuar mi negocio sin una cierta preocupación o una excesiva preocupación para ello? Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Esto Nosotros. me está emocionando muchísimo, la verdad. Yo sabía que este experimento nos podía salir muy bien, sobre todo por la calidad de las personas que nos acompañan. Vamos a seguir avanzando entonces en la propuesta que les tenemos. Entonces, en los controles de aseguramiento, con los controles de aseguramiento, está ligado todo el tema del compliance, ¿cierto? Porque en muchas organizaciones el compliance está muy ligado a lo legal, a lo normativo, pero también muchos controles están derivados
de la operación o del control mismo de la operación que hace parte de las normativas internas de las organizaciones. Entendido normativa interna como cualquier cosa que necesite una organización o que tenga estandarizada la organización para poder desarrollar su actividad en el marco del giro normal de sus negocios. Y ese estado de control, pues lo que permite en realidad es meternos en un mundo en el mundo de la gestión y en el mundo del cumplimiento como dos hermanos importantes a la hora de entender y caminar las auditorías o las verificaciones operativas que hagamos de nuestro giro normal de los negocios. Ahora bien, si bien muchos de estos están en el marco normativo, legal o por adhesión que tenemos en las organizaciones, entonces queremos tener productos muy bien regulados, entonces hay normas internacionales y estándares para la fabricación de producto, o tenemos encargos de, encargos de las organizaciones alrededor de proveedores, y los proveedores nos están tratando de controlar, pues esos estándares de los proveedores también tienen un marco normativo importante. Pero más allá de ese cumplimiento, lo que queremos es hablar sobre esa verificación operativa basada en riesgos. Debería tener unas mediciones alrededor, unas variables de medición que les queremos proponer. Yo voy a hacer este ejercicio de la siguiente manera. Voy a hablar de cada variable, les voy a dar un ejemplo de esa definición de la variable, y quisiera que alguno de ustedes me acompañara en hablar de la experiencia que tienen de hacer o tener implementada esa variable. Entonces, permítanme. Carlos. Creo que se nos ha ido el ponente. Isabel, continúa tú entonces. Pensé que era yo, pero no. ¿Quién lo sacó? Espera, que voy a escribirle. Creo que hubo una falla técnica. De un momento, por favor. Está dentro de los controles, gestión de control. Es un ejemplo que él nos quería dar. De acá sacamos algún ejemplo para eso, don Carlos. El reto es cómo continuar sin el moderador. Como experiencia práctica está muy bien. Cierto, planes de contingencia aplicados. El problema es que continuemos sin él y se lleva un chasco el pobre. Le he escrito, pero no me contesta. El caso es que está grabando. Sí, es que Sí, está raro hay que hacer una edición al video en este. corte.
Listo, ya estoy conversando con él. Hubo una pequeña falla técnica. Ya se está conectando nuevamente. Se incorpora. En unos menos de 5 minuticos ya está conectado. Perfecto. Saludos desde Lima a todos, muchachos. Qué gusto. Bienvenido. Igualmente desde España. Efectivamente, se estás trasnochando entonces. Sí, ahora. Pero bueno, es horario normal mío. Pero son las 12:20 de la noche. Pero bueno, a esperar nomás, con paciencia y buen humor. Sí, señor. Hay que sonreírle a la vida en estos momentos. Sí. Pero somos 3 o 4 los que hablamos y somos como 55 o más. A ver, hasta el momento hay 56 conectados. ¿De dónde somos todos? Como le dije, yo soy de Perú, ahí nos acompañan desde España. Algunos de España veo también por ahí. Nos están acompañando también desde Bolivia. Buenas Colombia. tardes, Ángel Santos. Ahí está, Colombia se hizo presente. República Dominicana. Ay, qué rico. Centroamérica. Ahí sí que nos podemos confinar sin problemas. Isabel, ¿qué más? Bueno. Ahí está Carlos, pues está sin sonido. No te oímos, pero te vemos. Ya, Estas vamos cosas ganando. Entró Bueno, en modo bueno. queja. Bueno, Tengo que comprar otra red. ¿Dónde está el plan de contingencia, Carlos? no, el plan de ¿Qué controles contingencia. aplicaste? Todos. Aquí estoy de Estuvo nuevo. bueno el ejercicio, la dinámica estuvo buena. Estuvo bueno. Muy bien, Nos muy bien. quedó en el checklist, había cómo continuar sin el moderador. Sí, no, Así es. bueno, estaba bien. Espero que Gianluca los haya entretenido con su acento, y con su calidad humana. Bueno, listo. Estábamos en la presentación. Entonces íbamos a hablar sobre lo de verificación operativa y las variables de la verificación operativa basada en riesgos. Entonces, la invitación era, ya voy a subir la pantalla. Voy a subir la pantalla, ya estoy aquí. ¿Ya la están viendo? Sí, Carlos, ya se ve. Muy bien, perfecto, gracias. Entonces, vamos a hablar de las primeras dos variables. Tenemos dos conjuntos de variables. La primera de las variables habla sobre la ejecución. O sea, muchas de las grandes casas auditoras nos enseñan que cuando hacemos una valoración de eficacia de los controles, la primera pregunta es, ¿hay o no hay? ¿Es eficiente o no es eficiente? ¿Se aplica o no se aplica? Y rápidamente se llega a una conclusión. Pero aquí la invitación es a hacer un doble clic sobre los controles. Y es analizar cada uno de los controles con estas variables para poder llegar a una fórmula de cálculo que nos permita identificar si ese control sí aporta valor a el tratamiento del riesgo. Entonces, la primera de las variables es la ejecución. ¿Qué es la ejecución? Es la capacidad intrínseca que tiene un control de ser realizable y sostenible en el tiempo, modo y lugar que ha sido diseñado. Me explico para poner un ejemplo e ilustrar esta variable. Es cuando hay controles que son, digamos que muy sencillos de tener y que durante esa implementación se pueden sostener a lo largo del tiempo, que no tienen temporalidad
o que son flexibles en el tiempo, pero que se mantienen como fueron diseñadas desde el principio. Entonces va un ejemplo de industria. Resulta que en una organización, una variable de ejecución podría ser la siguiente. Tenemos una báscula para medir el peso, la tara y el peso de la carga de los camiones cuando van a sacar o entrar mercancía dentro de dentro de una instalación, sea porque estamos vendiendo por peso o porque tenemos un control de la mercancía a través de esa medición. Ese control de la báscula es ejecutable en el mismo tiempo, modo y lugar como ha sido diseñado. O sea, el control se instala ahí y no se mueve. Ese control está para ser ejecutado de la misma manera y en el mismo lugar durante todo el tiempo. Es un ejemplo, básicamente. Esa variable de ejecución debería tener algún peso, más bien relativamente pequeño, porque pues al yo diseñar un control, pues lo estoy diseñando es porque me parece que es aplicable. La otra, digamos que el sinónimo para ejecución podría ser aplicable. ¿Es aplicable o no es aplicable ese control? En esa medida, esa ejecución va acompañada de otra segunda variable, que es la variable de precisión, que es cuando el consultor o la persona encargada del riesgo diseña un control y está debidamente diseñado, está construido teniendo en cuenta las variables del ambiente de aplicación y el factor del riesgo hacia los cuales se está dirigiendo su aplicación, siempre con el fin de intervenir o mitigar las causas de su origen. A este enfoque lo llamamos precisión. Quiere decir que ese control está íntimamente relacionado con vencer o romper la relación causal en ese triángulo del riesgo que ya todos conocemos, ¿cierto? Entre factor del riesgo, generador del riesgo, medio de transmisión y receptor. Estas dos variables que más adelante se van a ver más ampliadas con otras, ¿qué ejemplos podríamos lograr tener dentro de la experiencia que tenemos en nuestras organizaciones? Ángel Santos, que te escuché por allá desde República Dominicana, me gustaría mucho nos gustaría mucho escuchar tu voz y aprender algo de un ejemplo tuyo al respecto. Ángel, ¿estás por ahí? Cortó Ángel. la señal en una parte. No, Me no, no. decía. Que cuando hablamos de ejecución y precisión en los Sí. controles, ustedes allá en República Dominicana, en tu empresa, ¿cómo hacen para calificar o qué significa para ustedes esa aplicación de control o ese control preciso para un riesgo? Sí. Buenas tardes a todos. Por esta parte de nuestra empresa de retail, el Grupo Ramos, nos basamos principalmente en los controles desde los centros de distribución hacia las tiendas, en un enfoque más directo en cuanto a la ejecución y la precisión. En ese sentido, significa en cuanto a la ejecución que tenemos las normas establecidas para la distribución de las mercancías desde el centro de distribución. Nos vamos específicamente en el envío de esas mercancías que dirigimos desde los centros de distribución y establecemos las normas específicas para esa ejecución, la cual la tenemos documentada y todo es basado en esas normas que tenemos establecidas para poder lograr lo que es la precisión, o sea, un enlace entre la ejecución para lograr la precisión. Podemos establecerla de manera directa en conjunto entre lo que son nuestro departamento en los centros de distribución en
enlace con lo que reciben en las diferentes tiendas de nuestro país. En ese Ángel, sentido, Ángel, por ejemplo, sí. en ese programa de control de pérdidas en el que ustedes están súper comprometidos y en el que ustedes saben que desde ustedes son unos grandes importadores, porque igual República Dominicana, pues todos sabemos, es una gran isla. Sí. Esa importar, llevar todas esas mercancías al centro de distribución y asimismo evitar la piratería, los asaltos y que las mercancías se malogren o haya averías en las mercancías. Todos esos controles que ustedes tienen implementados en el programa de control de pérdidas siempre Sí. están direccionados a que sean fácilmente ejecutables, o sea, una cosa no, que sea aplicable, no cosas de la NASA, y que son precisos para que no pase lo que ya sabemos que puede pasar en algún ambiente de aplicación. Un ejemplo. Un ejemplo. Sí, un ejemplo específico, lo que llamamos la mercancía sensible, que son las de más alto riesgo de sustracción por la facilidad que tienen de obtenerla y luego venderla en el mercado negro. Por ejemplo, en el caso de los whisky, o sea, tenemos una precisión en ese sentido de que desde el centro de distribución, cuando van a ser enviados a la tienda, nuestro departamento de prevención y control de pérdida verifica físicamente las cantidades de manera aleatoria, porque no podemos hacerlo todo, y en las tiendas cuando llegan también nuestro departamento debe verificar la cantidad en físico, porque puede haber el riesgo desde las personas que están en el centro de distribución como los que lo transportan y luego el que lo recibe. Entonces ahí tenemos ese control de verificación directa de las mercancías por nuestro departamento de prevención y control de pérdida. Super Ángel, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces avanzando en nuestras variables y entonces vamos a las primeras dos, ya hablamos ejecución, precisión, vamos para las segundas, el segundo conjunto de variables dependientes que son oportunidad y complejidad. ¿Qué es oportunidad? La oportunidad es de un control se mide en función de los tiempos para los cuales fue diseñado y en los periodos en que se espera se mantenga en ejecución. Ahí hay un ejemplo que viene mucho y que sucede muchísimo en el tema de la seguridad, sobre todo, y es cuando yo instalo un circuito cerrado de televisión para vigilar o para pues, monitorear alguna operación, y cuando necesitamos ver alguna grabación, aparece la fatal frase, es que esa cámara ya estaba fuera de servicio. O sea, no fue diseñado para que estuviera 24 horas encendida y resulta que está fuera de servicio justo la que necesitamos ver y entonces pierde la oportunidad, que el control no se aplica oportunamente, que el control no se esté haciendo en el tiempo que necesitamos. Aquí la oportunidad, y pongo este ejemplo porque me parece que lo ilustra, es muy válida porque cuando queremos trabajar en la prevención del riesgo está íntimamente ligado con vencer o trabajar para que no se repita una cosa que yo ya sé que probablemente puede ocurrir. Entonces es intervenir la oportunidad de la repetición o la oportunidad de la manifestación de ese riesgo. La variable tiempo es la que nos ayuda a controlar esa probabilidad. Esa incertidumbre la vencemos a través de la variable tiempo. Entonces, esa variable de oportunidad es bien importante a la hora de calificar la eficacia de un control. Ese control se está aplicando permanentemente, es oportuno. Carlos Mauricio alguna vez hacía un ejemplo sobre los sistemas de control de accesos cuando tienen tarjetas de proximidad y alguien llega y le pone un cartón a la cerradura de la puerta para aislar el
el control de acceso. Entonces, para impedir, perdón, que el control de acceso se aplique. Pierde la oportunidad porque lo que queremos es que la puerta esté cerrada, pero si alguien bloquea la cerradura, pues la puerta no va a estar siempre cerrada. El variable tiempo ahí es siempre cerrada. Ahora, la oportunidad viene acompañada de la complejidad, que es distinto de lo complicado. En Latinoamérica somos muy complicados para hacer las cosas. Nos complicamos demasiado. Pero la complejidad y como no, a veces el castellano nos traiciona, confundimos complejidad con complicación. Entonces digo, no, es que eso es muy complejo, es muy complicado, es mejor que no lo hagamos. No, la complejidad a veces es buena porque es la participación de varios agentes en el cumplimiento o el cumplimiento de varios requisitos para que se aplique un control. Voy a poner un ejemplo para ilustrar el tema de la complejidad. Cuando van a abrir la bóveda de una sucursal bancaria, esa bóveda no se hable tan simplemente como ir y poner una combinación de 3 claves que la sabe una sola persona y abre la bóveda. No, tiene un timer, un monitoreo de alarmas y 2 personas que conocen que tienen claves distintas para poder y que tienen claves distintas y las aplican en tiempos distintos para poder abrir la puerta de una bóveda. Ese control es complejo y aunque podría parecer complicado, en realidad la complejidad es la que hace que el control sea valioso, tenga valor para la prevención de la manifestación de un riesgo. Hablado ya oportunidad y complejidad, entonces, ¿quién se anima a conversar sobre el tema? Mira, a ver, yo veo, Santiago veo que quiere hablar, Carlos Mauricio, pero a ver, dejen hablar a otras personas. Pero Santiago, primero Santiago y Carlos Mauricio, y anímese a alguien más. No había levantado la mano, pero no importa. A ver, la dejaste levantada, entonces. Está bien. No hay problema, no hay problema. No, sí, yo justo estaba reflexionando sobre lo que me comentabas de la complejidad y como bien dices tú, en realidad la complejidad de un control realmente lo vuelve también robusto, ¿no? Porque si un control es muy simple, tienes la posibilidad de que incluso pueda ser bypaseado, incluso pueda ser alterado, pero si el control tiene una complejidad importante, entonces lo hace robusto, por tanto lo hace confiable, ¿no? Lo vuelve un poco más confiable de cara a la operación y obviamente me parece que es un atributo importante que deberíamos tratar de siempre buscar en los controles, ¿no? Como dijiste tú, no necesariamente tiene que ser el más complejo, de complicado de los controles, pero sí yo creo que confío más en controles que tienen una complejidad más alta, por tanto me resultan un poco más eficientes. Por ahí va mi reflexión en este caso. Vale, Carlos Mauricio. Jaime Alonso Bustamante del Metro de Medellín, lo veo por aquí en la lista, y él sí que puede tener historias alrededor del tema de controles complejos. Nos gustaría mucho de pronto escucharte ahora, Jaime Alonso, si no es mucho el atrevimiento. Carlos Mauricio, te escuchamos. Mira, tienes toda la razón con el tema entre complicado y complejo, ¿cierto? Pero sí tienen cierta correlación. Pero para hacerlo con un ejemplo muy práctico, es el tema de pruebas de alcoholemia, ¿cierto? A la entrada de un turno. Pues oportunidad, pues hay que hacerlo antes de que la persona ingrese al trabajo. Yo no puedo hacer el control en la mitad del turno ni al final del turno. Pues poderlo hacer, lo puedo hacer, pero la efectividad va a ser mucho menor. Pero la complejidad, por lo menos en el ambiente colombiano, es muy complicada, en el sentido de que por temas de derecho laboral, pues tienes que tener testigos, tienes que tener unas actas, tienes que tener un equipo calibrado, ¿cierto? Que a la vez le da seguridad al mismo empleado para que no haya falsos positivos,
Yo creo que es un ejemplo que donde se muestra la oportunidad y la complejidad en un solo evento. Fantástico. Jaime Alonso, ¿sí se anima a conversar con nosotros? Sí, claro, por supuesto. Muchas Qué gracias rico, qué bueno. por la Qué bueno. oportunidad. Nosotros, bueno, estamos en el tema ferroviario, Metro de Medellín. La oportunidad, tenemos muchos ejemplos, como tú lo decías. Para empezar la operación comercial debemos de garantizar tanto la seguridad operacional como la seguridad física. Entonces, hablando de oportunidad, claro, tenemos unos protocolos con los conductores, con las personas que hacen todo el acceso, todos los sistemas de control de acceso para entrar a una instalación y que puedan entrar a la medianoche para antes de empezar la operación. Eso exige una oportunidad una oportunidad en su momento con cada uno de todos los controles, tanto electrónicos, mecánicos y humanos. Y el tema de complejidad que para tú entrar a la estación y para empezar a operar el vehículo o el tren ferroviario, hay 4 o 5 sistemas que uno diría como apuntan a esa complejidad. Tiene que haber un checklist y una autorización desde el puesto central de control, un coordinador de conducción que está verificando que la persona está en sus cabales, que llegó con todos sus lineamientos y los protocolos. Y lógicamente para el inicio de operación del equipo también ya hay otros procesos electrónicos que le permiten empezar a operar el tren. Por ejemplo, ese es un típico caso pues, de complejidad, que nosotros tenemos 5 o 6 actividades para poder iniciar la operación de un tren. Además de que antes de eso ya ha habido una necesidad anterior de verificar la vía, porque el tren no puede salir sin que antes hayamos revisado la vía, que no tengamos ningún elemento de riesgo o que no haya una carga o alguna cosa que esté en la vía y que no nos permita pues la continuidad de la operación. Fantástico, Jaime. Muchísimas gracias por ilustrarnos. Es una operación bastante compleja, no complicada, ojo. Y por eso me atreví pues como a fusilarte No, con esa intervención. Pero Jaime Alonso, yo sé que lo haces con muchísimo gusto y tú tienes muchos años de experiencia ahí en el Metro de Medellín y entonces compartir con nosotros eso te agradecemos mucho. Bueno, sigamos entonces hablando sobre más variables. Hasta aquí llegan las variables que son dependientes. Voy a hacer el resumen. Entonces, las variables que son dependientes son ejecución, precisión, oportunidad, complejidad. ¿Ok? Esas 4 variables nos dan, cuando hablamos de que son dependientes, es porque son intrínsecas del control, ¿cierto? Hacen parte de la característica misma de buscar la mitigación y buscar la prevención del riesgo. Ahora, las variables independientes son las que aterrizan en ese tratamiento del riesgo. La primera de ellas es la automatización. Es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Entonces, lo que mencionaba yo al principio, los sistemas de control de acceso, ¿cierto? Primero teníamos una vara o una talanquera, como utilizo los 3 términos para que me entiendan en todos los países, para evitar el paso de un vehículo o la salida de un vehículo en un parking, en una playa de estacionamiento. Antes teníamos eso y alguien operaba esa barda, esa talanquera, pero a medida que la tecnología y la nanotecnología han ido avanzando, pues los sistemas se han ido automatizando y han pasado de tener un guarda de seguridad o un vigilante o un policía operando esa barda o esa talanquera, ahora a volverse un sistema de autoconteo como el que tienen los peajes en las autorrutas en muchas de las
de los países de América Latina y de Europa. No, papi, no. Entonces, esa tendencia a la automatización, ese grado de automatización del control debería influir en la calificación de la eficacia, porque para una fábrica de escobas, pues tener la automatización de sus procesos puede ser algo exótico, pero podría mejorar su capacidad de producción si automatizara, por ejemplo, el enhebrado de las cerdas de la escoba que va a salir como producto terminado. En ese sentido, cada proceso podría pues muchos procesos podrían automatizarse, y en la medida en que los controles de ese proceso estén automatizados, pues tendrá una mayor eficacia en la prevención, en la mitigación del riesgo. La que sigue es el tema de la obligatoriedad legal, que prefiero llamarla cumplimiento. Muchos controles son por adhesión, otros por imaginación y otros por ensoñación. Y quiero hablar de manera de chiste sobre el tema, y es porque muchas veces aplicamos controles que no tienen asidero, o que simplemente son parte de la fantasía o de la expectativa que podría tener una persona dentro de un proceso. Y los controles que son obligatorios son los que son propios y son imprescindibles para operar y mantener la normalidad de las condiciones de un trabajo en una organización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con los controles de seguridad y salud en el trabajo son de obligatoriedad legal, o los que están establecidos por gestión ambiental, algunos por las autoridades ambientales o las normativas ambientales de las organizaciones o de los países, son de obligatoriedad legal. Muchos de esos controles son ineludibles. En la medida en que el control sea obligatorio legal, tendrá un mayor nivel de eficacia para el tratamiento del riesgo. Y en la medida que sea por adhesión, será menos eficaz. No podemos decir eso. Por eso quisiéramos plantear, y en esta próxima sesión de debate será alrededor de esa variable, la deberíamos llamar obligatoriedad legal y premiar el hecho de que sea obligatorio, o deberíamos hablar solo sobre cumplimiento y darle una ponderación hacia lo normativo por adhesión, lo mismo que lo normativo por lo legal. ¿Quién quiere conversar sobre el tema? Oscar Granado levantó la mano. No la levantó, pero por allá está abriendo su micrófono. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, estaba haciendo aquí como unas reflexiones sobre el tema de la legalidad, y de una manera como para discernir un poco sobre el tema, yo considero que en los controles la obligatoriedad legal no debería ir, porque digamos que eso va amarrado a otro tipo de, ya intrínseco dentro de los controles. Para mí los controles nacen de el resultado de la evaluación en cuanto a la probabilidad y la severidad de un riesgo que se está evaluando. Es decir, los controles tendrían que apuntarle no tanto al tema legal o al tema autónomo, sino apuntarle a qué disminuye la probabilidad de que ocurra un determinado evento de riesgo que estamos evaluando, para poder así diseñar un control que sea efectivo al momento de efectuar pues nuestras operaciones. Ese era como el comentario que les quería hacer. Muchas gracias, Oscar. Jorge Loza, en Perú te siento muy calladito. ¿Qué aporte tienes al respecto? Yo sé que tú tienes muchas cosas que decirnos y nos gustaría mucho escucharte. Ya decía en qué momento me pincha. Bueno, sí, a ver, yo quiero tocar, y este tema, coincidentemente, hará unos minutos antes de la reunión lo conversaba con un colega de Naciones Unidas,
sobre la legalidad y la realidad. Entonces, la realidad es que nosotros debemos partir de una observación del proceso en general para poder ir determinando los controles que corresponden para lograr esa performance eficiente y reducir al máximo la oportunidad de disrupción que pueda generarse. Entonces, ya estamos entrando en la teoría propia de la gestión del riesgo. Lo malo es que en nuestras sociedades latinoamericanas nos hemos acostumbrado a todo ponerlo en blanco y negro, y muchas veces el jurista piensa de que porque está en blanco y negro se va a cumplir, cosa que no es realidad. Entonces sí, yo iría más por el entender el proceso y el desarrollar un adecuado control sobre la base del proceso para garantizar la continuidad del ciclo, versus el tener la obligatoriedad que nace por una norma. Entonces eso quiere decir que la toma de conciencia por parte de los operadores del proceso, los dueños del proceso, va a ser mucho más clave en el establecimiento de un control que propiamente el marco normativo. Gracias, Jorge. Me acabas de acordar de algo que un alcalde muy famoso de Bogotá, el profesor Antanas Mocus Cívicas, decía con respecto a las normas. Él decía que los decretos no debían decir al final comuníquese y cúmplase, sino comuníquese, entiéndase y cúmplase. Porque una cosa es comunicar la norma, otra cosa es entender el contexto y la realidad de la norma y la aplicación de esa norma, ¿sí? Y finalmente, cómo y por qué la tengo que cumplir. Y aunque eso suene un poquitito anecdótico, es importantísimo a la hora de entender por qué el cumplimiento podría ser una variable para involucrar en la medición de la eficacia de un control. Estoy de acuerdo con Oscar en lo que expone, porque en realidad, claro, los controles están hechos es para mitigar el riesgo. Y lo que es obligatorio, pues es obligatorio, eso no tiene discusión, hay que hacerlo. O sea, eso no es ni siquiera para mitigar el riesgo, aunque puede que sí tenga que ver con eso, pero la ley ya lo establece y dice, hágase, y entonces es la línea base que tenemos que cumplir. Estamos claros en eso, entonces avancemos. ¿Alguien más quiere hablar sobre el tema del cumplimiento como variable para tener en cuenta dentro del modelo de cálculo de eficiencia? Joana Carolina Estrada. Joana, qué bueno que intervengas. Luego de Joana, Isabel Casares. Muy buenas tardes, Carlos. Encantada de estar aquí. Pues mira, desde el sector salud y específicamente desde el sector farmacéutico, realmente los controles de compliance, digamos desde el enfoque de las instituciones de vigilancia y control, al fin lo que pretenden es como motivar, ¿cierto? E inspirar también las conductas deseadas que puedan mejorar, digamos, también la capacidad de respuesta y eficiencia, que sean garantes, por ejemplo, de protección del derecho fundamental a la salud. Entonces, digamos que en este sentido, muchísimos requisitos técnicos y legales, específicamente, por ejemplo, los procedimientos técnicos y administrativos, ¿cierto? En temas de producción, pues son fundamentales, obviamente, desde esta obligatoriedad legal. Entonces, yo sí veo que, digamos, desde un trabajo coordinado, obviamente sí mejoran la capacidad de respuesta, de eficiencia, y sí están enfocados pues a mitigar obviamente y prevenir el riesgo. Entonces en este sentido pues quería como dejar abierta pues también como
pues la intervención y obviamente de pronto si hay alguien más como del sector que pueda aportarlo, porque los requisitos técnicos y legales pues en salud se miran de esta manera. Es así como los controles entonces de compliance son fundamentales. Joana, muchísimas gracias. Qué buena tu intervención. Isabel. Luego Santiago y luego Jaime Alonso. Gracias, Carlos. A ver, para la parte de verificación operativa basada en riesgos que lo has planteado, la parte de compliance, sin entrar en compliance completo, o sea, la parte de cumplimiento, yo por lo menos tengo en cuenta que cuando analizamos la probabilidad y el impacto para determinar ese riesgo inherente, ni siquiera para determinar el riesgo residual, si tenemos en cuenta la parte normativa, la parte legal, en muchos casos te encuentras con que un riesgo tiene una probabilidad de un impacto bajo, pero si incumplimos la normativa legal de aplicación de todas por la actividad que estamos realizando, nos encontramos que esa probabilidad y ese impacto nos cambian. Yo lo que hago para que se entienda dentro de las empresas, cualquier tipo de organización, es que después del que el gerente de riesgos haya elaborado su matriz de riesgos con su probabilidad de impacto, ya digo, en la parte simplemente de riesgo inherente, automáticamente el oficial de cumplimiento, por esa normativa legal, en ese riesgo en concreto, permite que todo el mundo conozca qué normativa legal le aplica y además que pueda cuantificar la probabilidad y el impacto que supone para ese riesgo el hecho del incumplimiento de la normativa legal. Ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces tenemos muchos riesgos dentro de la empresa por normativas legales. Es decir, si no existiera esa normativa, no tendríamos esa situación o ese nivel de riesgos que tenemos por el cumplimiento de normativa. Muchas gracias, Isabel. Claro, es más, el mismo el solo cumplimiento ya genera un riesgo que es el riesgo de lo legal, ¿cierto? Exacto. Y ya tiene ahí su propio riesgo intrínseco. Santiago. Claro, sí, también mi reflexión iba por ese lado, porque también es importante entender que si bien es cierto, tenemos por un lado los riesgos operativos, ¿no? Que van a tener obviamente ante su materialización vamos a tener un impacto sobre nuestra operativa, pero también el tener normativas o digamos, o leyes o decretos, en este caso, que nos rigen a nosotros. Por ejemplo, acá tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros y a mí me ha tocado estar del lado revisor, del lado supervisor. Entonces tienes un riesgo legal si es que tienes un incumplimiento y obviamente pues vas a caer en un tema de multas, vas a tener un tema de riesgo reputacional, que muy independientemente de cualquier impacto operativo que pudiera presentarse, vas a activar otras clasificaciones de riesgo, como les digo, pues riesgos de multas, riesgos reputacionales, incluso temas que van a bajarte la clasificación dentro de la misma entidad supervisora, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante considerar los temas de compliance. Es muy importante. Yo les cuento una anécdota muy chiquitita, sin dar nombres de entidades. A mí me tocó trabajar en una entidad financiera, pero que venía de ADN comercial, ¿ok? Venía de un ADN de casa comercial. Y la alta gerencia no entendía, porque obviamente su ADN era comercial, no entendía por qué habíamos que implementar tantos controles, porque había que hacer tanto análisis y tanta implementación de sistemas de control, porque no lo entendía. Y lo único que nos amparaba a nosotros para obligarnos a implementar esos controles era la normativa, era el compliance de las entes supervisoras. Entonces sí es bueno, porque como no me acuerdo quién decía, pero si nosotros como empresas latinoamericanas nos damos la apertura o la libertad de definir muchas veces qué controles aplicamos y qué controles no, muy probablemente suele pasar
que la dirección siempre va a tratar de tener lo más económico, lo que genere menos ruido operativo, y a veces pues no necesariamente, como lo vemos muchas veces, se va a priorizar la parte de controles o la parte de seguridad, ¿no? Y eso nos los da el compliance, ¿no? Eso nos los da en nuestro caso para las entidades financieras y de seguros que me toca trabajar con ellos. Uno de los marcos que me ayuda a reafirmar esta necesidad es definitivamente todo lo que me arroja la superintendencia, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Jaime Alonso, otra vez del Metro. Muy chévere escucharte porque Jaime además tiene una doble condición y conoce mucho de riesgo operacional, pero también es abogado, ¿no? Entonces, te escuchamos, Jaime Alonso. Después, Freddy. Quería compartirles, precisamente quería compartirles este tema legal. Nuestra empresa, que es una empresa industrial y comercial del Estado, tenemos una situación, digamos que al margen, pues, del tema financiero, estamos, de hecho, pues, la empresa está con una situación económica un poco crítica en razón a que nosotros movíamos un número de usuarios, teníamos una operación al día hasta febrero, bueno, hasta el 6 de marzo. El 6 de marzo sale una norma por el tema de la pandemia y entonces la primera norma establece legalmente, es un decreto ley que establece el gobierno nacional, que los sistemas de transporte masivo solo pueden operar con una capacidad del 35%. En Colombia, sistemas de transporte masivo, el único es el Metro de Medellín, los otros son colectivos. Nosotros son sistemas de transporte colectivos, buses y qué sé yo. Entonces, el único de transporte masivo es Metro. Hicimos una tarea técnica, una tarea científica demostrando ante las organizaciones, ante los entes, ante las autoridades, Instituto Nacional de Salud y bueno, todos los entes, Ministerio de Transporte, que en el Metro de Medellín, en nuestros vehículos, teníamos unas condiciones específicas. En los vagones no se presenta, como se quería dejar ver, el posible contagio, pues, porque tenemos un sistema de aire circulatorio, tenemos pues unos temas técnicos dentro de los vagones, no tenemos aire acondicionado, el aire circula distinto, bueno, qué sé yo, unas cosas técnicas, y logramos que nos autorizaran, seguramente ustedes han escuchado en prensa o conocen, del 35 al 50%. Eso implica pues un tema financiero bastante grande y hemos estado pues recuperando la afluencia. Y es de imagen y es de impacto y es un tema legal. Entonces les quería compartir porque seguramente en muchos países las autoridades han sacado normas estableciendo algunos criterios pues sobre el tema de cumplimientos obligatorios en tema legal, en tema jurídico. Muchas gracias, Jaime Alonso. Freddy estaba levantando la mano, me llamaron por aquí a decirme que tenías ganas de intervenir. Freddy. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. Gracias, Freddy Osorio, me presento. Bueno, yo quería hacer dos aportes. Habíamos tocado el tema de automatización. El aporte que yo quería hacer allí es que si bien es cierto, los sistemas cada vez se vuelven más complejos y se requiere de mayor tecnología, estos sistemas también, a pesar de ser robustos, también pueden ser muy vulnerables por un tema que tiene que ver con los niveles de autoridad. Los niveles de autoridad son precisamente los cargos que tienen control sobre estos sistemas. Por ejemplo, un jefe de operaciones de una planta establece los rangos de operación y establece, digamos, los controles en esa interfaz de control de proceso, digamos, en una fábrica donde se manejan varias variables de temperatura, presión y todo esté sectorizado en un cuarto de control de proceso. ¿Por qué los niveles de autoridad? En muchas ocasiones, cuando no se tiene control sobre ese nivel de autoridad y digamos que a un operario se le permite el manejo de esas variables, precisamente puede llegar a perderse el control y de allí presentarse un siniestro. Para colocar un ejemplo, una planta un fin de semana simplemente hay un equipo que está fallando, ¿ya? Operaciones reporta al jefe de operaciones, no está allí para poder ejercer el control de ese nivel o ampliar ese rango, le da autorización a su operario para que ponga el equipo a trabajar en exceso de su capacidad o de su rango permitido
porque hay de pronto un rango de permisividad, pero por falta de control puede llegar a ocurrir un siniestro, ya sea en este momento o ya sea porque después no se recuperó o no se retornó al rango de operación normal del equipo, ¿sí? Entonces, los niveles de autoridad aplican no solamente para el sector industrial, sino, por ejemplo, para la seguridad física, donde hay complejos niveles de seguridad también. Por ejemplo, en el control de acceso, el de la deshabilitación de, por ejemplo, de las tarjetas o controles de acceso para empleados que ya no están vinculados con la organización, contratistas que ya no tienen autorización para ingresar. Ese era como el aporte que quería hacer sobre la parte de automatización, los niveles de autoridad. Y sobre la parte de la obligatoriedad legal, quería colocar un ejemplo aquí en Colombia, algo que, digamos, está pasando con respecto al tema, y hago referencia al tema de protección contra incendios. Aquí en Colombia, con la norma de sismoresistencia del año 2010, se establecieron dos capítulos, que fue el capítulo J y capítulo K, donde se dejaron, digamos, se estableció una normatividad para implementar sistemas de protección contra incendio para cierto tipo de construcciones y cierto tipo de actividades. Ejemplo, las bodegas donde se almacena mercancía en estantería tipo supercarga o de gran altura deben contar con regaderas automáticas. Resulta que eso está establecido dentro de la norma de sismoresistencia y hace unos 3 o 4 meses atrás hubo una reunión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de la Construcción y estaban discutiendo precisamente ese tema. Es decir, si está incluido dentro de la norma, ¿por qué se siguen construyendo bodegas que no tienen adecuados sistemas de protección? Y ya hemos tenido aquí siniestros con pérdidas totales de bodega y contenidos, incluso con afectación hacia terceros, precisamente porque no se contaba con estos sistemas. Entonces mencionaban algunos ingenieros allí que a veces, primero que todo, los constructores no incluyen el sistema de protección desde la etapa de diseño de esa bodega. O también planteaban el escenario en que sí lo incluían, pero el dueño del proyecto decía, pero ¿cuánto me cuesta con ese sistema adicional? ¿Vale tanto? No, regaderas automáticas por ahora no vamos a instalar, construyame la bodega y arrancamos así. Entonces, hay un tema de costos implícito, pero también un tema que estaban discutiendo era el tema de la ética profesional de ese constructor, sabiendo que de esos sistemas de protección depende la seguridad humana y depende la protección de los activos de la compañía. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Freddy. Buenísimo, porque las variables que siguen, sigue corriendo el tiempo, esa caída nos dañó el ritmo ahí, pero vamos a darle a alcance. Las otras variables que siguen son cobertura, que es una de las características de los controles, es la capacidad que tienen de tener un amplio espectro operativo. Es decir, que contribuye a una mayor protección de los recursos frente a los riesgos. Se refiere también a que hay un nivel de contundencia, qué tan nivel de contundencia tiene en el aseguramiento, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la aseguradora de la organización. Cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de que hay controles que son muy específicos para ciertas cosas y otros que tienen un amplio rango de protección para un proceso. Entonces, esos de amplio rango de protección se califican como mayor eficiencia porque definitivamente son una mayor barrera que permite mitigación del riesgo. Y en adaptabilidad es que si bien los controles deben guardar su variable intrínseca de pertinencia, o sea, de que pertenecen y son relativos a, también deben ser pensados en función de la adaptabilidad de las condiciones de tiempo, modo y lugar de las que hablábamos al principio en la ejecución. ¿Cierto? Una cosa es que sea aplicable y que sea ejecutable y otra cosa es que esté tallado en piedra y se vuelva rígido y entonces termine, en vez de generar un buen tratamiento de riesgo, a causar incomodidades o generar unos nuevos riesgos. Cobertura de adaptabilidad. Los que siguen son vulnerabilidad, de la que habló ahora Freddy, ¿cierto? Los controles por su propia naturaleza preventiva o protectiva se constituyen en contramedidas para el tratamiento de los riesgos, pero no obstante, también guardan condiciones de vulnerabilidad que pueden potenciar la manifestación de estos y generar nuevos riesgos. Entonces, ahora lo decía Isabel, ¿cierto? Hay unas cosas de línea mínima básica de compliance, pero el mismo no cumplirlo crea un nuevo riesgo, ¿cierto? O sea,
puede que estemos teniendo un control sobre vertimientos de líquidos en cuerpos de agua en el tema ambiental, pero el no cumplirlo crea un riesgo de sanciones, multas y medidas cautelares que también tienen una implicación para la organización. Las variables que siguen son responsabilidad, o sea que ese control tenga un doliente, una persona que tenga un nivel de participación y compromiso demandado por su ejecutor y que las implicaciones de la obligatoriedad de la operación del mismo sean de su responsabilidad, de su resorte. Ahora, una cosa es que yo sea responsable de un riesgo y responsable de un control, pero otra es que yo sea idóneo para sí ser responsable de ese control o ser responsable de ese riesgo. Y finalmente, la variable de documentación. Entonces, se los voy a repetir. En las independientes son automatización, compliance, cobertura, adaptabilidad, vulnerabilidad, responsabilidad, idoneidad del responsable y documentación. Ay, bien. 5 minutos para alguna intervención al respecto, para luego avanzar en cálculo que quiero dejarles como aporte de nuestra conversación de hoy. Acuérdense, estamos hablando de vulnerabilidad. Digamos que la vulnerabilidad ya habló de ella Freddy y habló Santiago, hablaron Freddy y Santiago, hablamos sobre compliance también, pero tenemos aquí el tema de que cobertura y adaptabilidad, cómo la cobertura y la adaptabilidad de ese control inciden en la gestión de los riesgos. Para eso me gustaría escuchar a personas que vengan del mundo del seguro. Yo veo por aquí a dos grandes conocidos nuestros, que son Tatiana Laguna por aquí veo a nuestro amigo Andrés Felipe Vasco. No sé si quieran hablar un ratito sobre el tema. No, ya no están, Andrés Felipe ya salió y Tatiana todavía está, huyó. No, Tatiana, estás ahí, no te animas a hablar un rato. Bueno, está bien. ¿Alguien que quiera hablar sobre el tema de cobertura y adaptabilidad? Tienen la mano levantada Isabel y Jaime Alonso, pero no sé si es que quieren hablar sobre el tema o porque no la han bajado del anterior. No la bajé del anterior, dale tranquilo. Sí. Ah, ok, bueno, listo. Entonces vamos a avanzar porque no veo manos levantadas. Avancemos a este último para dejarles esta idea. La idea de la verificación operativa basada en riesgos está en 5 variables. La primera tiene que ver sobre el nivel de implementación, que tiene que ver con las variables de ejecución, cobertura y complejidad. Le damos un valor del 15% porque la implementación, los controles apuntan a varios factores de riesgo o procesos, son realizables y tienen un responsable idóneo. Bueno, que la responsabilidad idónea está abajo, pero hace parte de, son fácilmente implementables o implantables. El segundo criterio es la estandarización. O sea, obedecen a un estándar que es la obligatoriedad, la oportunidad y la precisión. Le damos un valor del 15%, esto pues es simplemente una propuesta. El control está articulado y es parte de un proceso que tiene un tiempo y un espacio estipulado y es de cumplimiento. El tercer criterio es de eficacia y es que tanto participa, y mire, tienen el mayor valor de todos, que tanto participa en la
reducción de la probabilidad o las consecuencias del riesgo. El cuarto criterio es las evidencias. O sea, qué tan trazable es lo que decíamos ahora de documentado, que si el control está documentado. Si el control está documentado y tiene evidencias trazables de su ejecución y cumplimiento. Un control que tiene trazabilidad debería calificarse con un mayor nivel de eficacia con respecto a la participación del valor del riesgo. Y finalmente, el quinto criterio es el de mejoramiento, porque como todo esto está dentro de un modelo de un ciclo de gestión que tiende a la mejora continua, como nos lo explicaba nuestro anterior contertulio, Jair Amaya de Aplus, en auditorías basadas en riesgos, como esto tiende al mejoramiento, pues es posible asignarle recursos en la medida en que pueda mejorarse hacia la automatización, sea lo suficientemente adaptable, tengamos claridad sobre la vulnerabilidad de ese control, que tenga un responsable y que ese responsable sea idóneo para poder impulsar las opciones de mejoramiento. Sobre esa base, podríamos hacer un cálculo, claro, el apetito del valor lo podrían ustedes modificar. Nosotros les hacemos esta propuesta básicamente porque nos ha dado muy buen resultado con nuestros clientes, en el sentido de no, y como se los decía en los videos promocionales, ir un poquitito más allá de lo que las empresas las grandes casas de auditoría nos han enseñado. ¿Existe, no existe, está o no está, es eficiente o no es eficiente? Aquí es poderle dar unas variables cuantitativas que nos permitan en una medida tomar el control, hacerle digamos que una taxonomía, un análisis, dividirlo en las características que les acabo de mencionar y poder determinar el peso de ese control en el cambio del estado del valor del riesgo. Esta era lo que queríamos dejarles de aporte en la tarde de hoy. Son ya 6:18, nos quedan sino 12 minutitos para conversar. Obviamente grabamos esto, entonces la vamos a subir a nuestro canal de YouTube en Zona Segura SAS. Esperamos que estén disfrutando de los videos y los puedan compartir y todo lo que quieran repetir aquí. Veo que Aristides Mucio está por ahí pulsando el micrófono. ¿Te escuchamos? No. No, pero ¿por qué no? Todo bien, he tenido problemas para ingresar, pero ya estoy adentro. Ok, bueno, entonces, finalmente, el aporte del día de hoy para este conversatorio para superar la crisis es una invitación a hacer que todas estas variables de identificación o de verificación operativa de los controles para mejorar el estado de evaluación del riesgo nos permita hacer una evaluación menos intuitiva y mucho más cercana a lo cuantitativo. Entonces, hacemos un repaso, hay unas variables dependientes que son ejecución, o sea, que sea aplicable, precisión, que esté muy enfocada hacia a un factor del riesgo, si el generador, si el medio de transmisión o el receptor del riesgo, que sea oportuno, o sea, que el control se aplique en el tiempo que está determinado y que se mantenga también en el tiempo, que el control tenga un mayor o menor nivel de complejidad porque está en sintonía con otros ecosistemas y con otros controles para validaciones y demás, como nos lo hablaban más temprano. La automatización, porque ahora estamos viendo una tendencia grande a todo el tema de transformación digital
y al tema de la automatización y la nanotecnología entrando a reemplazar funciones humanas. El tema del cumplimiento, que lo debatimos bastante, el tema de cobertura de adaptabilidad que nos va a quedar, nos queda en el aire, pero en la discusión, pero lo dejaríamos para después. El tema de entender si ese control tiene la suficiente cobertura o amparo para ese riesgo, la adaptabilidad, si los controles se pueden manejar, volverse maleables, volverse plásticos, volverse más flexibles, y esa flexibilidad también se debería premiar en la calificación. Luego está el tema de la vulnerabilidad, o sea, que ese control aporta nuevos riesgos al riesgo que ya de por sí está tratando. Aquí hay una anécdota muy particular, hablando nuevamente sobre la talanquera en los parqueaderos. Se pone la talanquera en un parqueadero para evitar que se lleven un carro, o que se salga sin permiso, o se vayan sin pagar. Pero la misma talanquera puede hacer un daño sobre el capó del capacete o las latas del vehículo, ¿cierto? Entonces, ese control que ya está determinado para reducir la intrusión o el hurto o lo que sea al respecto, para que lo que se utilice la talanquera finalmente crea un nuevo riesgo, que es el de daño a terceros. Entonces, ese es como el control, el ejemplo de vulnerabilidad del control, pues como más para ilustrarlo. Y finalmente hablábamos sobre que los controles tienen un responsable, que ese responsable sí sea idóneo y que esté debidamente documentado. En muchas organizaciones, yo me encontré una vez una empresa de productora de alimentos, en realidad una avícola, que tiene todo el canal hasta la venta del pollo broster en puntos, en restaurantes, en donde el director de riesgos era el jefe de compras. Entonces ahí queda uno como y que él es que le entreguen esa responsabilidad en la organización, eso no es debatible, ¿cierto? O sea, las organizaciones son libres de hacer lo que cada organización piense, pero él mismo manifestaba en alguna oportunidad, no lo decía, pues es que yo era el jefe de compras y aquí un día dijeron hay que hacer gestión de riesgos, y como pensaron que lo que más riesgo tenía aquí era la cadena de suministro, pues entonces me pusieron en el perchero, en el closet, me colgaron el gancho de la gestión de riesgos. Ahora quiero aprender, pero mientras tengo una buena curva de aprendizaje, ¿qué va a pasar con los riesgos de esta organización? Era pues un tema como de anecdótico para compartir. Ahora sí, estamos listos para escuchar los últimos comentarios. Antes de irnos, quiero contarles que la próxima semana, el 1 de octubre, a la misma hora, vamos a estar con Osvaldo Restrepo. Osvaldo Restrepo es un médico, es epidemiólogo, experto en riesgos, un combinado bastante interesante, médico, epidemiólogo y experto en riesgos. Fue durante muchos años director del Consejo Colombiano de Seguridad, presidente del Consejo Colombiano de Seguridad, ahora es presidente emérito del Consejo. Acaba de escribir un libro, muy interesante, que acaban de darle sello de bestseller en Amazon, y lo vamos a tener conversando con nosotros sobre el riesgo y epidemiología. Entonces, la invitación es lo mismo que en esta misma oportunidad, no va a haber registro previo, pueden entrar directamente, les vamos a mandar la invitación. Es el jueves 8 de octubre a las 5 p.m. Con Osvaldo Restrepo. Pueden invitar a todo el que quieran. El hombre es epidemiólogo y médico, y vamos a hablar de riesgos y epidemiología. Ahora que estaban hablando Jaime Alonso sobre el impacto que ha tenido, por ejemplo, la pandemia en la operación del servicio público de transporte.
y escuchar la voz de un epidemiólogo serio, que no solamente sabe de la epidemia, sino que sabe también de riesgos, es un combinado bastante interesante y la invitación es a que nos acompañen dentro de 8 días. Son las 6:26, alguien que tenga la última intervención antes de irnos y bueno, con el agradecimiento por siempre atender nuestra invitación. Nos sentimos siempre muy honrados de su presencia. Espero que la caída del sistema no haya sido tan traumática. Veo que se quedaron y eso nos alegra bastante. Y bueno, una despedida. ¿Quién quiere hacer uno o dos últimos comentarios antes de irnos? Con permiso, Carlos, yo Freddy, claro, te escuchamos. Pues ahora no intervení cuando usted solicitó la intervención de los colegas que trabajan en la parte de seguros, pero yo conozco algo del tema y quería hacer este aporte. Pues en cada país hay digamos, un distinto nivel de evolución en seguros. Hay países que todavía trabajan con aseguradoras locales y hay otros países que ya, digamos, ya no hay aseguradoras locales, sino que todas son, pues, multinacionales. En el caso de Colombia, hace más o menos unos 20, 25 años atrás, cuando las aseguradoras eran locales, los departamentos de incendio o los que manejaban ramos técnicos, es decir, los que cubrían los amparos de incendio, de rotura de maquinaria, eran departamentos de pérdidas para las aseguradoras locales. De hecho, se soportaban, eran con otros ramos o otros productos. Cuando las aseguradoras del exterior empezaron a comprar las locales, los que trabajábamos en el área de ingeniería de riesgos, empezamos a aprender, en el caso de Occidente, sobre la normatividad internacional y a partir de eso, yo creo que los aseguradores empezaron a marcar como la pauta frente a los distintos sectores en la industria para poder exigir de acuerdo a esa normatividad cierto nivel de protección. Para a nivel de Europa, pues habrá obviamente otro tipo de normatividad. Específicamente aquí en Colombia nos ceñimos mucho sobre las normas NFPA, ¿sí? Y de allí, y Contec o otros institutos de estandarización a nivel nacional, pues han homologado esas normas para poderlas incluir dentro de sus programas de formación, de certificación. Los aseguradores anteriormente, como todos saben, pues dentro de los programas de seguros hay unas cláusulas de garantía y unas recomendaciones que se generan de acuerdo al nivel de riesgo que tiene dicha empresa. Anteriormente, digamos que era muy impositivo el tema de las cláusulas de garantía, es decir, si yo no cumplo con lo que la aseguradora me exige y tengo un siniestro, pues va a haber lugar a que no me paguen o a que no me indemnicen. Las aseguradoras hoy en día ya han optado por otra posición, una posición más proactiva o más amigable para crear una cartera rentable y dar otro tipo de valores agregados, como por ejemplo el acompañamiento en todo este tema de gestión de riesgos, ¿sí? Pues por el tema por el mismo, digamos que eso acompañado al mismo nivel de cultura o de concienciación que hay en las empresas o en las organizaciones. Y todo pues con la finalidad que todos tenemos pues de evitar siniestros o minimizar pues la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, los aseguradores pienso yo que han marcado una buena pauta. Aparte de eso, las corrientes de otros países con muy mayor nivel de evolución de gestión de riesgos, por ejemplo, el Instituto Mafre en España, yo creo que ha sido precursor en ese tema y ha irradiado mucho hacia esta parte del hemisferio y muchos países se han acogido a eso. Era eso porque yo creo que es un tema bastante extenso, pero ese era que quería hacer. Muchas gracias, Freddy. De hecho, en Zona Segura desde que empezamos esta pandemia, que todavía tiene, no sé si escucharon las declaraciones de Moderna, que su etapa 3 de análisis de la vacuna iba en resultados y que de pronto veían una línea de horizonte a primavera del 2021. Entonces, pues seguiremos en pandemia mucho rato más. Entonces, desde que empezó esto que nos ha marcado a todos la vida, el propósito de Zona Segura, que es una empresa que se dedica a acompañar, a entender los riesgos desde la estrategia y la operación de los negocios,
siempre ha sido en estos conversatorios no vendernos como marca, porque esa no es nuestra intención, sino crear un centro de pensamiento. Por eso hicimos hoy este experimento que yo estoy muy contento, nos salió muy bien, nos salió muy bien. Santiago, Carlos Mauricio, Aristides, que llegó tarde, pero yo sé que tenía ganas de hablar, lo que nos ha aportado Freddy, Jaime Alonso, ha sido una conversación súper entretenida. Y la invitación es a que sigamos conectados en este centro de pensamiento. Aquí lo que necesitamos es reforzar y aunar esfuerzos en América Latina. Estamos peruanos, bolivianos, dominicanos, mexicanos, colombianos, españoles, todos juntos en un mismo esfuerzo, y es proteger la vida, proteger la economía y proteger las finanzas de nuestros clientes y de nuestras empresas. Entonces, la invitación es a que nos sigan acompañando. Muchas gracias, no les queremos quitar más tiempo, son las 6:32 hora de Colombia, y el compromiso siempre es conversar de 5 en punto a 6:30. Entonces, no siendo más, y unas infinitas gracias por estar acompañándonos aquí. Los esperamos dentro de 8 días. Recuerden, inviten a todo el que quiera participar en esa conversación con Osvaldo Restrepo. Va a ser apasionante. Nos va a contar sobre su bestseller, pero más es sobre riesgos y epidemiología. Que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga, pórtense bien y cuídense mucho. O si no se van a portar bien, cuídense mucho. Muchas